Hermanos, es un gusto estar con ustedes. Amaneció como un poco nublado, ¿verdad? Pero se compuso el día de una manera increíble, fascinante, ¿no? El tema que nos compete hoy está en Éxodo capítulo 12. Versículo 1. El título es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, para el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes del dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oraremos en esta tarde. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor. Tú tienes que hablar, Señor, a tu pueblo, Señor. Tienes que hablarnos a nosotros, Padre, porque los hombres estamos tan atestados de nuestros comportamientos y nuestros pensamientos, Dios, que solamente tú puedes hacerlo de una manera correcta, Señor. A ti te daremos la gloria, Señor, por siempre, porque sabemos, Dios, que tú eres fiel, Señor. Te pedimos, bendito Dios, habla a tu pueblo en nuestros corazones, Señor. Amén. Este capítulo que estamos leyendo tiene por título La Pascua, y se está revisando acerca de cómo en esos momentos, si alguien me puede traer agua, cómo en esos momentos iban a celebrar la Pascua. Es la primera vez que el pueblo de Israel celebra la Pascua. Si ustedes van al histórico, nunca antes se había celebrado una Pascua, nunca antes se había puesto sangre en los dinteles, nunca había pasado este tipo de circunstancias. Ni siquiera sabía que celebrar la Pascua en esos momentos era de vestirse de una forma exacta. Entonces, lo vas a hacer con tu ceñido vuestros lomos, como dice aquí en el versículo 11, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Se tenía que hacer de una forma, como estaba diciendo el Señor. No es un evento como para nosotros, ¿no? Nosotros fuimos el viernes a una cena del sindicato, y era un evento para el empleado, ¿sí? de Navidad y todo eso. Hicieron unas rifas, ¿verdad? Hicieron una cena de 3 tiempos, estuvimos ahí, hubo música, hubo comida, ¿verdad? Convivencia, y esa era una cena para nosotros. El empleado se tenía que sentir bien, pero en la Pascua no era así. El hombre, el escogido, en este caso el pueblo de Israel, tenía que vestirse de una manera correcta. Gracias, Sergio. Tenía que vestirse de una manera correcta, de una manera así, dice: no vayan a estar sin zapatos, tienen que estar calzados vuestros pies, ceñidos vuestros lomos, tienen que estar vestidos, y tienen que estar haciéndolo de la forma correcta, apresuradamente, porque es la Pascua.
Y esa es la primera vez que hace la Pascua el pueblo de Israel. Y la gran señal era de eso, era matar un cordero, que tenía que ser sin mancha, perfecto, tenía que derramarse la sangre, y la sangre se ponía en los dinteles de la puerta, era como una señal en las puertas, porque venía la muerte de los primogénitos. Ya cuando si vamos más atrás, ¿por qué viene esto? Porque vienen las plagas sobre Egipto. Dios endurece el corazón de Faraón, y Dios empieza a probar una y otra vez el corazón de Faraón, y la prueba más dura, es la muerte de los primogénitos. Entonces ya con la muerte de los primogénitos, o sea, de todos los primogénitos, o sea, su primogénito hermano sería nuestra hermana Karina, ¿no? Así tenía que ser. Los primogénitos, Dante, ¿no? Si no, y nuestra hermana Rafa, así sería. Entonces era la muerte de los primogénitos en ese momento. Y era el momento más fuerte, más difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel dentro de Egipto. Entonces por eso le dice el Señor, así vas a celebrar la Pascua. Y la señal que tú vas a tener, en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, la sangre de ese cordero que estaban matando, de ese macho cabrío, les iba a ser por señal para que la mortandad no pasara sobre ellos. Y eso era la Pascua. Esa era la libertad que tenía el pueblo de Israel. A todo ese pueblo realmente Dios lo castigó. Los únicos que no vivieron eso fueron los israelitas. Y vamos a leer el versículo 26. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjense lo que hizo el pueblo en ese momento. Tenían que hacer todo un evento. Saben que para matar un animal y para comerse, hermanos, no se hace en media hora. No es como cuando llega usted a su casa y va a preparar la comida y dice, voy a preparar algo de rápido, ¿no? O sea, no, ahí, en ese momento tenían que ponerse hasta de acuerdo con las familias. Oye, ¿sabes qué? Mi familia es muy pequeña, no, me va a sobrar, me pongo de acuerdo contigo, sale, lo compramos entre los dos, o lo mato yo y tú cooperas y todo eso. Se tenía que hacer de esa forma. Entonces dicen, para que nuestros hijos entiendan, las generaciones que vienen abajo, les van a decir a ustedes, esta es la Pascua de Jehová que mandó, por cuanto estuvimos en la tierra de Egipto y fuimos librados de la mortandad. Y el pueblo en ese momento se inclinó y adoró. Es una señal básica. Pero realmente, hermanos, esa es la tipología que viene en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, un cordero perfecto, sin mancha, tenías que tomarlo, lo inmolarás y después lo vas a sacrificar, y la sangre será para que la muerte que provoca el pecado hoy en día pase de ustedes de largo. Esa es la Pascua. Y vamos a revisar. Nosotros sabemos quién fue ese cordero que está hablando en la Biblia, ¿verdad? Todos sabemos, ciertamente, todo el mundo cristiano, todas las iglesias cristianas saben que el único cordero, por eso le decimos Cordero de Dios, a Jesucristo, porque solamente Él derramó su sangre para expiación de los pecados. Dice Mateo 26, 28. Hoy el tema es la señal de los escogidos. La señal de los escogidos. Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vamos a leer desde el 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya vieron, hermanos? Está hablando exactamente la tipología que vivió el pueblo de Israel en ese momento, el de la Pascua, era porque estaba siendo el momento en que Jesucristo, hoy en nosotros, está la marca, la señal, es la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. El pueblo de Israel solamente mató un macho cabrío y lo puso. Mataron varios en ese tiempo, pero hoy la señal que nos está dando, que se nos identifica, y por eso nosotros decimos que somos redimidos por la sangre de Cristo, es la señal de Él, y se utiliza para esto, para el perdón de los pecados. Jesús habla de su pacto, es para perdón de nuestros pecados, y esa sangre hace una señal en nuestros corazones, que es evidente, que nos va a ir cambiando. Y vamos a explicarlo también en Hebreos 9, ahora sí. ¿Cómo se hizo en la antigüedad? ¿Qué es la sangre de Jesucristo, que es el verdadero Cordero? Y ahora vamos a explicar exactamente el nuevo pacto, porque ahí dice Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto. O al nuevo pacto, ¿verdad? Antes, con la anterioridad, se hacían derramamiento de sangre de machos cabríos todos los días por expiación de los pecados. Todos los días. Ese era el pago que tenía que hacer el pueblo de Israel por los pecados. O sea, si nosotros pecábamos, teníamos que llevar una sangre, y el que menos tenía unas tórtolas, pero el pecado involucraba dinero también en ese tiempo. Y entonces el pueblo de Israel lo tenía que pagar de esa forma. Y dice en Hebreos 9:11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros revisamos la palabra de Dios, revisamos lo que es el Antiguo Testamento, hermanos, y lo que hacía el sacerdote, llevaba la sangre, y la sangre se tenía que ser salpicada en el templo. El templo tenía unos cuernos ahí, tenía que salpicar ¿cómo se llama? El sacerdote, una y otra vez, que hacía ahí. Imagínense, hermanos, el aroma de ese lugar. El aroma de ese lugar que estaba tremendamente lleno de sangre, ¿no? Y el sacerdote lo hacía una y otra vez para expiación de los pecados. Incluso cada año lo hacía de una forma diferente. La Pascua lo hacía de una forma diferente, hermanos. Y el sacerdote en turno decía, bueno, te toca a ti, ok, lo voy a hacer. Degollaba ya el macho cabrío, llevaba la sangre por expiación. O sea, estoy hablando que para perdón del pecado del pueblo lo hacía. Y estos versículos dice Jesucristo. Volvemos a leer el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué está diciendo ahí? No hay más perfecto tabernáculo, no hay nada mejor templo, que dice, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. O sea, que ya Jesucristo, cuando subió al Padre, llevaba su propia sangre y se entregó a sí mismo, y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice ahí? Eterna redención. ¿Qué dice en su versión, hermano? Habiendo obtenido en el versículo 12, 9:12. 9:12 de Hebreos. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aseguró nuestra redención eterna, dice, habiendo obtenido. Ahí dice, aseguró una redención eterna. O sea que realmente, hermanos, lo obtuvo y fue seguro esta redención que hizo. Por eso, a veces cuando nosotros nos vamos a la parte de la salvación, cuando decimos que si la salvación nosotros la perdemos, no la ganamos. Nosotros no ganamos la salvación, es un regalo de Dios,
Y por eso no la puedes perder. Aquel que es escogido va a perseverar y va a perseverar, muy aparte de lo que Él quiere en su corazón, muy aparte de sus pensamientos y de sus rebeldías y de su carne. Va a perseverar porque el Espíritu Santo lo agarró, lo tomó. La gracia fue alcanzado ese hombre. Así, ayer nos decía nuestro hermano Russell, nos decía que había un hombre que fue drogadicto y alcohólico, y que después de no sé cuántos años, se acordarán, creo que 30 años de ser drogadicto y alcohólico, fue rescatado, y que la mujer le decía: pero es que tú ya eres otro hombre, y ya no regresa este hombre atrás. ¿Sabe por qué? Porque puede haber personas que salgan del alcoholismo y que salgan de la drogadicción, pero que siguen una vida humanística. Pero este hombre siguió el camino del cristianismo. Y este hombre fue alcanzado por la gracia. Aunque él quisiera, aunque muchas personas caen o caemos, la misma gracia nos hace regresar al camino verdadero. Nuestro hermano Federico también una vez nos contó que él agarró a hacer muchas cosas. Él conoció de la palabra de Dios, conoció allá en las Islas Marías, fue bautizado, ¿verdad? Y después regresa y se casa con nuestra hermana Vale. Tuvo un detalle ahí como de 10 años, se alejó del Señor, hermanos. 10 años lejos del Señor por algún pecado que tenemos en nuestros corazones. Y dice él, de repente otra vez Dios me regresó al camino. Es maravillosa la gracia, hermanos. Maravillosa la gracia que nos hace entrar una vez más al camino, aunque nosotros no queramos. Y por eso dice aquí: una sola vez, para siempre, la sangre de Cristo derramada, obteniendo una redención eterna. Y en la otra versión dice: asegurando una redención eterna por medio de la sangre de Cristo. Ya no va a haber más derramamiento de sangre. Por eso la salvación no se pierde, se derramó una vez. Nosotros no entendemos la eternidad de Dios. Uno de los aspectos más difíciles de entender la eternidad de Dios: ¿en qué momento lo derramó? No sabemos. Y según la Biblia, a ver, le voy a preguntar a usted, hermano. ¿Usted ya ha sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Sí? Amén. ¿Por qué lo dice usted eso? Por fe, ¿cierto? ¿Porque alguna vez usted ha visto la sangre de Cristo? Llegará el momento donde usted, hermano, tendrá que ser lavado técnicamente como lo dice la palabra. Se lo voy a demostrar ahorita. Usted en este momento dice: yo soy lavado con la sangre de Cristo, pero realmente usted nunca la ha visto. Esa sangre es preciosa, hermanos. Es lo más santo que pudo haber existido en la tierra. ¿Cuántos litros de sangre tiene el ser humano? No recuerdo. 6 litros. Wow. 6 litros de sangre del ser humano, derramados para asegurar una redención de miles y millones de escogidos. Pero esos 6 litros valían, hermanos. Era lo más santo que puede haber. Es lo más santo que puede haber, hermano. Es lo más santo. Y decía un amigo mío, decía: eso limpió lo más puerco del mundo. Es como si nosotros utilizáramos, hermano, agua del garrafón para limpiar no sé, no alcanza la comparación. No alcanza la comparación. ¿Se acuerdan que había unos momentos donde decían que Cleopatra se metía en baños de leche? Que para hidratarse y que para esa cosa, ¿no? Es una exageración, ¿no? Tantas, o sea, y muchos dijeron: wow, pero no, tantos niños que no tienen qué comer y que no sé qué, hermanos. Eso no se compara en absoluto, nunca se va a comparar con la preciosa sangre de Jesucristo, que lavó lo más horrible y lo más horrendo que son nuestros pecados, lo más sucio. Wow. Seguimos leyendo el 13. Fíjense lo que dice el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Está hablando del pacto anterior. En el pacto anterior, ¿qué decía? Le dijo Dios le da la ley a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para santificación del pueblo. Y lo que te está diciendo aquí
creemos que es el apóstol Pablo, no sabemos quién escribió Hebreos, ¿verdad? Así a ciencia cierta, pero dicen, si la sangre de toros y de machos cabrillos y las cenizas de becerra purificaban y santificaban al pueblo, el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Usted está entendiendo lo que les estoy diciendo? Si la sangre de Cristo es mucho más preciosa, hermano, si en ese momento la sangre de las cabras y de todo lo demás limpiaban y santificaban al pueblo, y Dios decía, bueno, están santificados por esa sangre. En los versículos anteriores dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo dice Hebreos también, búsquelo también usted. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Se tenía que derramar un macho cabrío perfecto, que era Jesús. Y les dice aquí el autor, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo no limpiará nuestras conciencias de nuestras obras muertas? Creo que lo más difícil de limpiar de un hombre es la mente. Cuando un hombre está maleado, cuando un hombre o una mujer está acostumbrado a vivir circunstancias fuera de lo normal y pecaminosas y caen en un hoyo que no pueden salir del pecado, hermanos, ese hombre está depravado. Había una mujer que yo recuerdo, mi mamá me decía, estaba chiquillo, nos llevaban al centro de Jalapa, y en el centro estaba el árbol, ¿no? Antes era un centro de prostitución bastante fuerte, ¿no? A los que la generación que viene saliendo no conocen, pero realmente así era, ¿no? Entonces yo recuerdo que había señoras ahí y mamá me agarraba, me jalaba por todos lados. Y una vez fuimos a Jalapa, ¿no? Pasando los años, vamos a Jalapa, y me dicen, mamá, mira esta señora. Yo, ¿qué dice? Es que esa señora andaba de la vida, no quiso decir la palabra ni siquiera, era de la vida alegre. Dice, ella se paraba en las esquinas ahí del árbol, y dice, mira cómo terminó pidiendo dinero. O sea, tanto fue el pecado de esa mujer que la destruyó, y ya ni siquiera ya está cuerda. Es una persona demente. Ahora, hermanos, psicología puede haber mucha. Yo sé que muchos psicólogos me pueden decir, no, para que la mente del ser humano pueda cambiar, claro que puede cambiar, ¿no? Exactamente, yo pienso lo mismo. No cambia de un lado para otro si no es por un milagro de Dios. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ustedes, llamados, escogidos, tienen una promesa de vida eterna. Usted tiene una señal, hermano, que aunque hoy no tenga un poco de sangre en el cuerpo, físicamente, tiene una promesa, que esa sangre algún día, físicamente, técnicamente, como lo dice Apocalipsis, lo va a lavar a usted. La sangre de Cristo, hermanos, según lo que estamos enseñando, no se puede reutilizar. Teníamos unos formas de orar, y Dios en su infinita misericordia, Dios nos respaldaba, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es Dios el que hace la obra. Yo me acuerdo que decíamos, Señor, cubrimos con la sangre de Cristo nuestra casa, nuestros carros, nuestros animales, nuestras pertenencias, todos nuestros trabajos, nuestra familia, todo eso lo cubríamos nosotros, cubríamos como si fuera una tela, como si pudiésemos aventarla. Hermanos, esa sangre está allá, y solamente se derramó para redención de pecados, para asegurar una vida eterna. Solamente se hizo para eso. Bíblicamente lo estoy demostrando, ¿cierto?
Hebreos lo dice así. Que nosotros oramos por otra forma, está bien. Dios en su infinita misericordia así lo hizo, así pasó. Yo una vez también oré en muchas formas equivocadamente y Dios hacía la obra. Pero la sangre de Cristo es exactamente ahí. Si usted le diera otro uso, entonces ya no sería como en el versículo 12, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez, ¿entiende esa frase? Una vez para siempre, una sola vez, una única sola vez. Si no, Jesucristo tenía que derramar una vez la sangre, y otra vez la sangre, y otra vez la sangre. Ya perdonó los pecados de su pueblo, ya derramó su sangre. Serán lavados los escogidos y será esa señal para los que siguen. Solamente será una sola vez. Igual en la salvación, ya no, nosotros no, pues bueno, se hace una oración y se hace otra oración para ver si estás completamente seguro, si eres salvo o no, ¿verdad? Ahí nuestro hermano decía, hay alguien aquí que no conozca a Jesucristo. Y yo ya sabía por dónde iba, ¿no? Párate, vamos a orar juntamente, entrego mi vida a Jesucristo y todo eso. Pero realmente si esa persona no se arrepintió de corazón, esa oración no le va a servir para nada. Una vez Paul Washer dice que llegó a un velorio donde el muchacho era drogadicto y que el pastor llegó y dijo, yo a ese muchacho que está ahí tendido en el ataúd, yo lo conocí, que realmente él una vez recibió a Jesucristo en su corazón. Dice, pero después se desvió y bueno, pero lo que cuenta es que él es salvo. ¿Y saben lo que decía Paul Washer? Decía, bueno, obviamente él gritaba y decía, a esos pastores deberían de correrlos del ministerio, no sirven. Nosotros, hermanos, tenemos que decir la verdad exactamente así como es. Si la persona no se arrepiente, hermanos, si no vivimos en ese momento, si la persona no se confronta verdaderamente con su pecado y no ve que necesita verdaderamente arrepentirse y ser lavado con la sangre de Cristo en un futuro próximo, entonces esa persona muy posiblemente no sea salva. Tomando en cuenta eso, hermano, la sangre de Cristo no es reciclable, no se puede utilizar para tapar a todo mundo. No se puede decir, vamos a orar por la sangre de Cristo y me cubro y me recontracubro de la sangre de Cristo. Son 6 litros de la sangre más preciosa. No está aquí, grabémonos eso. La sangre de Jesucristo no está aquí en la tierra. Es lo más santo que pueda haber. ¿Dónde está, según estos versículos que acabamos de leer? En el tabernáculo de allá arriba, no hecho por manos humanas, en lo más santo que pueda haber. 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de él pecado. ¿Me vieron, hermanos? ¿A dónde está esa sangre? Díganmelo, según el versículo 24. En el cielo. En el cielo. ¿Cómo puede usted llegar al cielo? ¿Cómo puede usted llegar al cielo, hermano? Muriendo. Muriendo. ¿Usted cree que alguna cosa inmunda puede entrar al cielo? ¿Por qué vamos al cielo cuando morimos? Porque esta carne no puede entrar. Esta carne peca. Esta mente, estos ojos, esta boca, todo, oídos, todas estas manos pecan. Entonces esa sangre está allá en los cielos. Dice, y si usted quisiera seguir reciclando la sangre de Cristo, que es, por favor, eso es totalmente contrario a lo que estamos hablando hoy. Dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces a Jesús.
se derramó una sola vez. Y vuelve a utilizar la misma frase el autor de Hebreos. Una sola vez, que dice, para siempre. Para siempre. Una vez más se va a derramar la sangre. Por más que digamos, yo sé que hay hermanos que oran así, y respeto a sus hermanos, ¿sí? Pero nunca en una zona de la Biblia habla que el apóstol Pablo dijo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿cierto? Primera de Pedro dice que somos rociados con la sangre de Cristo, pero nunca cubrió el apóstol Pedro. Sería en vano, porque esa sangre no está aquí, hermanos. Ok, entendido ese punto, podemos yo avanzar al siguiente, ¿sí? Porque eso es revelación que a mí se me dio, hermano, no porque soy estudiosísimo de la palabra, sino porque realmente sí lo quiere. Así nos podrán decir nuestros hermanos que están ahí sentados, ¿verdad? Que cuando ustedes se encuentran algo que es revelador, dicen, wow, qué bonito, ¿no? O sea, y qué bueno que me lo dio a mí para que no se lo vea a Carlos. Ah, sí. para que yo lo pueda decir, ¿no? Bueno, realmente no es así. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, que es lo que les estoy comentando a ustedes. Primera de Pedro 1, 2, y vamos a entrar en otra controversia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia de Dios. Unos dicen, ¿saben qué es la presciencia de Dios? Es que ya Conocimiento. todo desde antes, ¿no? Conocimiento previo. Estamos hablando de la eternidad de Dios. Él nos eligió porque Él sabía que íbamos a nacer. Él nos creó y nos eligió antes de la fundación del mundo. Los arminianos dicen, fíjese lo que le voy a decir, esa es una capsulita, hermano, entiéndalo bien, porque son cuestiones muy delicadas. Yo respeto a los hermanos que creen que uno se puede arrepentir. Hay mucha gente que lo cree, ¿no? Y lo hace de buena forma, tal vez no entiende esto. Este versículo dice, elegido según la presciencia de Dios. Ellos dicen que Dios ya sabía que tú algún día te ibas a arrepentir. Y entonces por eso te escogió. ¿Ya vieron? Como ya sabía Dios que te ibas a arrepentir, por el conocimiento previo de que ya te ibas a arrepentir, entonces por eso te escogió. Y no es cierto. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos atrajo con cuerdas de amor, ¿sí? Hay muchas personas que lo creen así. Está bien, hermano, no discutamos de eso. Les volvemos a decir, ¿usted cree que Dios fue el que hizo que se arrepintiera? Muchos hermanos que creen en la frase anterior van a decir, sí, ¿usted tuvo algo especial para que Dios lo escogiera? No, ¿usted siempre fue pecador? Sí. Entonces, hermano, la presencia de Dios, la eternidad de Dios está hablando de que Dios conocía cada uno